Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, sede La Tacunga. Departamento de Ciencias de la Computación. Carrera de Ingeniería de Software. Cátedra. Modelos discretos para la ingeniería de software. Docente. Ingeniero Luis Alberto Guerra Cruz. Periodo 2026-50. Abril 2026, agosto 2026. Este proyecto fue realizado por Amores Ortega Naila Samantha, Flores Bustamante Lenin Charvelo y Robalino Jordán Dani Steven. El título de nuestro proyecto es GitHub para la implementación de la ciberseguridad a fin de gestionar la detección de vulnerabilidades, privacidad y amenazas de manipulación. Resultados de aprendizaje. Aplicar los principios de permutaciones o combinaciones y los fundamentos de la computabilidad y complejidad para resolver a través del desarrollo de algoritmos demostrativos, proposiciones matemáticas y problemas relativos a probabilidades discretas enfocados en la evaluación del software y de experimentos relacionados a la ingeniería. Utilizar algoritmos de las teorías de grafos, árboles y autómatas finitos para representar y solucionar problemas de la ingeniería. Resultados de aprendizaje EUR-ACE. Apliquen conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería en la solución de problemas complejos. Diseñen y conduzcan experimentos, así como analicen e interpreten datos. Desarrollen diseños de sistemas, componentes o procesos que satisfagan necesidades específicas, considerando restricciones reales como económicas, ambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, manufacturabilidad y sostenibilidad. Trabajen eficazmente en equipos multidisciplinarios. Identifiquen, formulen y resuelvan problemas de ingeniería. Se comuniquen de manera efectiva. Tengan una educación amplia que les permita comprender el impacto de las soluciones de ingeniería en un contexto global, económico, ambiental y social. Utilicen técnicas, habilidades y herramientas modernas necesarias para la práctica de la ingeniería. Resumen. El presente proyecto desarrolla un sistema de ciberseguridad basado en agentes conversacionales inteligentes y arquitectura de microservicios, implementando sobre la infraestructura de GitHub para la detección en tiempo real de amenazas de manipulación, vulnerabilidades y riesgos de privacidad. El sistema permite a los analistas de seguridad registrar mensajes y consultas a través de una interfaz conversacional, procesarlos mediante un pipeline de seguridad multicapa que combina análisis semántico con raza open source, validación del contexto con FastAPI, generación de recomendaciones con Google Gemini API y búsqueda semántica de vulnerabilidades con Weavate y LangChain. Implementado sobre GitHub Actions para la integración y despliegue continuo. El sistema se ha diseñado para su uso en centros de operaciones de seguridad, SOC, y equipos de respuesta a incidentes, reduciendo los tiempos de detección de amenazas y eliminando la dependencia de análisis manuales de logs y mensajes. Introducción. La detección temprana de amenazas de ciberseguridad es fundamental en la protección de infraestructuras críticas y datos sensibles para prevenir incidentes como filtraciones de información, ataques de ingeniería social o inyecciones de instrucciones maliciosas. Sin embargo, en muchas organizaciones, este proceso aún se realiza mediante análisis manuales de logs, correos electrónicos y mensajes, generando errores de interpretación, pérdida de tiempo y dificultades para visualizar la evolución de las amenazas. El presente proyecto propone un sistema de detección de amenazas conversacionales basado en agentes inteligentes que integra procesamiento del lenguaje natural, inteligencia artificial generativa y búsqueda semántica vectorial. El sistema permite a los analistas enviar mensajes o consultas de seguridad, obtener diagnósticos automáticos de riesgo en segundos, recibir sugerencias de mitigación generadas por IA y visualizar dashboards con la ubicación exacta de las amenazas detectadas en categorías de riesgo correspondientes. Herramientas y métodos. Herramientas. GitHub como plataforma de desarrollo y despliegue alojando el repositorio de sistema,
gestionando el pipeline CI/CD mediante GitHub Actions y protegiendo las variables de entorno y secretos del sistema. Rasa Open Source, para la creación del agente conversacional que entiende comandos del analista, clasifica intenciones de mensajes, saludo, consulta normal, inyección de prompt, ingeniería social, solicitud de información sensible, ofuscación del lenguaje, y extrae entidades de los mensajes de seguridad. FastAPI para la implementación del servidor webhook, que permite recibir mensajes, ejecuta el pipeline de análisis de seguridad, análisis de patrones, evaluación semántica y validación de contexto, y retorna diagnósticos de riesgo en formato JSON. Google Gemini API para la generación de recomendaciones y explicaciones contextuales sobre las amenazas detectadas, proporcionando al analista sugerencias de mitigación y análisis de causas. Weavate como base de datos vectorial para la búsqueda semántica en tiempo real de vulnerabilidades. CVES, indexadas desde fuentes confiables como NVD, National Vulnerability Database. LangChain para la orquestación de consultas a la base de datos vectorial y la integración con el agente conversacional, permitiendo búsquedas semánticas contextuales. HTTPX y Request para la integración con APIs externas de inteligencia de amenazas, como la API pública de NVD para la consulta de vulnerabilidades. Python para la implementación del backend completo, incluyendo el pipeline de seguridad, la integración con servicios de IA y la gestión de WebSockets para comunicación en tiempo real. React con Chart.js para el desarrollo del dashboard frontend, visualizando métricas de seguridad, gráficos de distribución de riesgos y logs de sesión en tiempo real. HTML, CSS, JavaScript para la interfaz de usuario del dashboard, con temática de ciberseguridad y diseño HUD profesional. GitHub Actions para la automatización del pipeline CI/CD, ejecutando pruebas y validaciones en cada commit del repositorio. Planto.ml y Lucidchart para la elaboración de diagramas de frontera, matrices de procesos, datos y funciones, y representación de isomorfismos estructurales del sistema. Métodos. Aplicación de matrices de procesos, datos y funciones para modelar cada proceso del sistema mediante correspondencias 1 a 1, verificando la consistencia de flujo de información y la equivalencia estructural entre componentes. Definición de una arquitectura de microservicios basada en eventos donde el agente conversacional RASA recibe la entrada del analista, invoca un webhook FastAPI para el pipeline de análisis, consulta un agente generativo Gemini API para recomendaciones, realiza búsquedas semánticas en Weavate LangChain y almacena resultados en logs y dashboards en tiempo real. Implementación de la lógica de análisis multicapa para la clasificación de amenazas. Capa 1. Análisis de patrones mediante expresiones regulares para detectar palabras clave sospechosas. Ejemplo, ignora instrucciones, clave privada, acceso total. Capa 2. Evaluación semántica mediante raza NLU para detectar intenciones de ataque y confianza de clasificación. Capa 3. Validación de contexto combinando ambas señales para determinar el nivel de riesgo final. Alto, medio, ninguno. Uso de isomorfismos de grafos y equivalencias estructurales para la verificación formal del sistema, demostrando que la configuración inicial con GitHub y Render mantiene una equivalencia unívoca con la integración de APIs externas, y que el cómputo de webhooks con FastAPI equivale estructuralmente al desarrollo avanzado del dashboard. 3. Experimentación, ingeniería de software, infraestructura del framework, levantamiento de requerimientos, requerimientos funcionales, análisis, datos y servicios, diseño del software, implementación del algoritmo, compilación y ejecución. Infraestructura del software utilizada, creación de agentes inteligentes con GitHub. El primer proceso de nuestra infraestructura es la configuración inicial con GitHub y Render. El segundo proceso es crear el agente NLU con raza open source.
El tercer proceso es implementar webhooks con Fast API. El cuarto proceso es integrar IA generativa con Google Gemini API. El quinto proceso es integración de APIs externas con HTTPX y Request. El sexto proceso es módulo de detección de amenazas. El séptimo proceso es la búsqueda semántica en tiempo real con Webbit y LogChain. El octavo proceso es el caso empresarial aplicado y el noveno proceso es el desarrollo avanzado. Levantamiento de requerimientos, requerimientos funcionales, gestión de mensajes de seguridad. Requerimiento funcional 1, ingreso del mensaje. El sistema debe permitir al analista ingresar un mensaje de texto mediante un campo de entrada para ser analizado por el pipeline de seguridad. Requisito funcional número 2. Identificación del usuario. El sistema debe permitir identificar al remitente del mensaje mediante un campo de usuario para la trazabilidad y auditoría. Requisito funcional número 3. Envío de mensaje. El sistema debe procesar el mensaje al hacer clic en el botón enviar mensaje, ejecutando el pipeline completo de análisis de seguridad. Requisito funcional número 4. Mensajes de prueba rápidos. El sistema debe proporcionar botones de acceso rápido con mensajes de prueba predefinidos, saludo normal, ingeniería social, inyección de prompts, ofuscación, ataque combinado. Requisito funcional número 5. Validación de entrada. El sistema debe validar que el campo de mensaje contenga texto antes de procesar el análisis. Detección y clasificación de amenazas. Requisito funcional número 6. Análisis de patrones. El sistema debe analizar el mensaje mediante expresiones regulares para detectar patrones sospechosos. Ejemplo, ignora instrucciones, clave privada, acceso total, token de acceso. Requisito funcional número 7. Evaluación semántica. El sistema debe clasificar la intención del mensaje mediante raza NLU, identificando categorías como saludo, despedida, consulta normal, intento de inyección de prompt, intento de ingeniería social, solicitud de información sensible, ofuscación del lenguaje. Requisito funcional número 8. Cálculo de nivel de riesgo. El sistema debe determinar el nivel de riesgo final, alto, medio, ninguno, desconocido, combinando los resultados del análisis de patrones y la evaluación semántica. Requisito funcional número 9. Generación de alerta. El sistema debe emitir una alerta en tiempo real a través de WebSocket cuando el nivel de riesgo sea alto o medio, enviando los detalles del mensaje al dashboard. Consulta y recomendaciones. Requisito funcional número 10. Consulta al asesor de IA. El sistema debe permitir al analista consultar al asesor de ciberseguridad Gemini API sobre un mensaje detectado, proporcionando contexto del pipeline de seguridad. Requisito funcional número 11. Generación de recomendaciones. El sistema debe generar sugerencias de mitigación y análisis de causa para cada amenaza detectada mediante el agente generativo de Gemini. Requisito funcional número 12. Búsqueda de vulnerabilidades. El sistema debe permitir buscar vulnerabilidades CVEs en la base de datos NVD mediante palabras clave utilizando consultas seguras con validación SSL y TLS. Visualización y reportes. Requisito funcional número 13. Dashboard en tiempo real. El sistema debe mostrar un dashboard con métricas de seguridad actualizadas en tiempo real, incluyendo total de alertas, distribución por nivel de riesgo y tasa de detección. Requisito funcional número 14. Visualización de gráficas. El sistema debe graficar la distribución de alertas por nivel de riesgo, barras, distribución por intención detectada, pastel y relación entre longitud del mensaje y el tiempo de procesamiento, dispersión. Requisito funcional número 15. Logs de sesión. El sistema debe mostrar logs en tiempo real de todos los mensajes analizados, incluyendo hora, usuario, mensaje, intento detectado, confianza, nivel de riesgo y tiempo de procesamiento. Requisito funcional número 16. Historial de la sesión. El sistema debe mantener un historial de los mensajes enviados por el analista en la consola de ataques, mostrando el mensaje y el nivel de riesgo resultante. Requisito funcional número 17. Exportación de resultados. El sistema debe permitir exportar los resultados de búsqueda de vulnerabilidades a formato CSV para su análisis posterior. Análisis de datos y servicios. Procesos, datos, funciones. Procesos. Proceso número 1. Configuración inicial con GitHub y render. Interacción de datos. Los datos claves son la cuenta GitHub, el repositorio y las variables env.
El sistema toma las credenciales del desarrollador, las claves API de Gemini y Webbit y las guarda como secretos de GitHub para protegerlas. Interacción de servicios. El servicio crear repositorio inicializa el espacio de trabajo. Configurar variables env inyecta las claves en el entorno de ejecución y activar CI/CD pipeline vincula el repositorio con GitHub Actions, que automáticamente leerá estas variables para ejecutar pruebas y despliegues sin exponer los datos sensibles en el código. Proceso número 2. Crear el agente NLU con raza open source. Interacción de datos. Se procesan datos de entrenamiento lingüístico, intenciones de ataque, ejemplos de inyección, ingeniería social, entidades mensaje, palabras clave como contraseña, root y frase dictada. Estos datos estructuran cómo el sistema interpreta el lenguaje humano. Interacción de servicios. Instalar programa raza. Despliega el framework, carga intenciones ataque y definir entidades mensaje alimentan el modelo de NLU. El servicio reconocer frase dictada y detectar vector ataque son invocados en tiempo de ejecución por el backend para transformar el texto crudo en una intención clasificada y un vector de características semánticas. Proceso número 3. Implementar webhooks con FastAPI. Interacción de datos. Recibe el mensaje del analista, los patrones de la base de datos, B de patrones para regex y el percentil riesgo calculado. El flujo de datos es síncrono y asíncrono. Primero se recibe el texto, luego se consultan las reglas de la base de datos y finalmente se genera el diagnóstico de seguridad. Interacción de servicios. Crear servidor FastAPI, levanta el endpoint, registrar endpoint webhook, escucha las peticiones POST, al recibir el mensaje, ejecutar pipeline análisis, orquesta las capas de seguridad. Conectar BD patrones, busca coincidencias de regex y guarda registros eventos. Almacena el resultado final en la memoria o logs para su posterior consulta. Proceso número 4. Integrar IA generativa con Google Gemini API. Interacción de datos. Toma la pregunta operador, el contexto sesión, intent detectado, nivel de riesgo y los rangos alerta. Con estos datos construye un prompt enriquecido que incluye las instrucciones del sistema y el histórico del mensaje sospechoso. Interacción de servicios. Configurar API Key, autentica la conexión, inicializar modelo generativo, prepara el motor de Gemini, analizar causas de ataque y generar sugerencias de seguridad, invoca el modelo, que retorna un texto explicativo. Finalmente, almacenar diagnóstico consulta, guarda la intención para trazabilizarla. Proceso número 5. Integración de APIs externas con HTTPX y Request. Integración de datos. Gestiona API Thirdline Intel URL en NVD, datos actualizados, CVs en JSON, reportes CVs y texto alerta. La consulta se realiza con una palabra clave, ejemplo phishing, y se reciben listados estructurados de vulnerabilidades. Interacción de servicios. Conectar API Thirdline Intel. Establece la sesión HTTP con verificación SSL. Consultar datos actualizados. Envía la petición y valida el certificado para evitar MITM. Generar reportes CVCs. Convierte el JSON en texto tabular. Detectar ataque en cadena. Analiza la respuesta en búsqueda de patrones anómalos en los datos devueltos por la fuente externa. Proceso número 6. Módulo de detección de amenazas. Interacción de datos. Procesa el embedding texto, representación numérica del mensaje, el contexto seguro, la validación de que el mensaje no ha sido alterado y los sinónimos ataques. Este módulo es el núcleo lógico que unifica las señales. Interacción de servicios. Calcular embedding texto, vectoriza el mensaje para comparaciones semánticas. Validar contexto seguro, cruza el embedding con los patrones de la capa. 1. Cargar modelo entrenado. Usa el pipeline de raza para la clasificación y calcular nivel riesgo. Pondera todas las variables para emitir el veredicto final, alto, medio, ninguno, registrando todo el log amenaza. Proceso número 7. Búsqueda semántica en tiempo real con Webbit y LogChain.
Interacción de datos. Maneja la búsqueda en tiempo real. Consulta en el lenguaje natural, ejemplo, robo de credenciales, en la base CBC-NDB. Datos preindexados y el index vectorial. Los datos viajan como vectores de 768 o más dimensiones. Interacción de servicios. Activar búsqueda a tiempo real. Inicia la sesión con Weebit Cloud. Consultar base CBNDB. Transforma la consulta en vector mediante el vectorizer de Weebit. Actualizar index vectorial mantiene la base sincronizada con nuevos CVs. Blockchain actúa como orquestador para encadenar la consulta vectorial con una generación de respuestas en lenguaje natural. Proceso número 8. Caso empresarial aplicado. Dashboard y simulación. Interacción de datos. Utiliza ataque, mensaje simulado, métricas, conteo de riesgo, gráficas dashboard, serie para chart.js y exámenes categoría. Los datos se actualizan en tiempo real mediante eventos WebSocket. Interacción de servicios. Simular ataque, inyecta mensajes de prueba en el sistema para validar el flujo. Calcular métricas, procesa los logs acumulados. Mostrar gráficas dashboard, renderiza los datos en el frontend usando recharts. Ubicar amenaza y mostrar historial sesión permite al analista filtrar y revisar el comportamiento histórico de los ataques. Proceso número 9. Desarrollo avanzado, front-end y estado del sistema. Interacción de datos. Gestiona el dashboard de seguridad, estado global de la UI, alertas activas, log sessions, mensaje recibido y mensaje analizado. También calcula el tiempo respuesta y el porcentaje seguro. Interacción de servicios. Renderiza dashboard seguridad, actualiza la interfaz visual. Mostrar alertas activas, pinta las notificaciones emergentes. Desplegar log session, muestra la tabla dinámica. Calcular tiempo respuesta y calcular porcentaje seguro son funciones auxiliares que retroalimentan las métricas superiores, cerrando el ciclo de monitoreo y control del agente inteligente. El diagrama de la frontera del sistema es el siguiente, el cual permite visualizar las interacciones entre los agentes externos y las funciones y los datos dentro del sistema, además de sus bases de datos. Diseño del software, arquitectura general, front-end web, dashboard, aplicación React Bit, que corre en el navegador del analista. Se comunica con el backend mediante peticiones HTTP para el envío de mensajes y consultas y mediante WebSockets para la recepción de alertas en tiempo real. API Gateway, Backend Fast API. Actúa como el orquestador central, recibe las peticiones del front-end, orquesta las llamadas a los servicios internos y devuelve las respuestas estructuradas. Agente NLU raza Open Source. Servicio de procesamiento de lenguaje natural es consumido exclusivamente por el backend para la evaluación semántica de los mensajes. Recibe el texto y retorna la intención detectada con su nivel de confianza. 2. Componentes principales. Backend Fast API. Función. Recibe mensajes del frontend, ejecuta el pipeline de seguridad, consulta a Rasa, Gemini y Weebit. Gestiona WebSockets para alertas y sirve los endpoints de inteligencia de amenazas. Tecnologías. Python 3 en su versión 3.11, FastAPI, Ubicorn, HTTPX, WebSockets, PyDantic. Agente NLU raza Open Source. Función. Clasifica la intención de mensaje mediante un modelo de lenguaje entrenado específicamente para ciberseguridad. Intenciones definidas: saludo, despedida, consulta normal, intento de inyección de prompt, intento de ingeniería social, solicitud de información sensible, ofuscación del lenguaje, intento de inyección y solicitud de información. Front-end, React más Vite. Función: proporciona una interfaz de usuario para el analista. Muestra métricas, gráficos interactivos, logs en tiempo real, la consola de ataques y el historial de la sesión. Tecnologías: React 18, React Charts, WebSocket, API CSS con temática oscura de ciberseguridad. 3. Flujo de trabajo. Paso 1. El analista ingresa un mensaje de seguridad en la consola de ataques del dashboard. Selecciona un usuario simulado y envía el mensaje. 2. El front-end envía el mensaje al back-end mediante una petición POST al endpoint webhook mensaje de FastAPI. 3.
El backend ejecuta el pipeline de seguridad. En la capa 1 hace un análisis de patrones con expresiones regulares. En la capa 2 le hace una evaluación semántica consultando a raza NLU, intent y confianza. En la capa 3, la validación del contexto combinado de ambas señales para determinar el nivel de riesgo final. Paso número 4. Si el nivel de riesgo es alto o medio, el backend emite una alerta en tiempo real a través del WebSock al dashboard. Paso número 5. El frontend recibe la alerta y actualiza automáticamente los logs y las métricas del dashboard. Paso número 6. El backend genera una respuesta, un mensaje de texto, según la intención detectada y la envía de vuelta al frontend. Paso número 7. El analista puede consultar al asesor de IA Gemini API enviando una pregunta con el contexto del mensaje analizado. Paso número 8. El analista puede buscar vulnerabilidades relacionadas con las palabras claves mediante la integración con NVD API. Paso número 9. El analista puede exportar resultados de búsqueda de vulnerabilidades a formato CSV. Paso número 10. El sistema ejecuta validaciones automáticas en cada commit mediante GitHub Actions, asegurando la integridad estructural del agente inteligente. A continuación, se visualiza la implementación del algoritmo mediante el lenguaje de programación de Python, en su versión 3.11. Implementación del backend, agente NLU Open Source, servidor de webhooks FastAPI, pipeline de seguridad, asesor de IA con Google Cloud Gemini, búsqueda semántica con Weebit, búsqueda semántica, alertas en tiempo real y posteriormente se realiza la compilación del algoritmo. En este caso se puede observar la ejecución del front-end sin ninguna prueba realizada todavía. Y posteriormente se realiza una ejecución de una prueba del algoritmo. Resultados. Se modeló adecuadamente la arquitectura matemática relativa al proyecto. GitHub para la implementación de la ciberseguridad a los efectos de gestionar la detección de vulnerabilidad, privacidad, amenazas a la manipulación. El análisis forma parte de un estudio que pone de relieve que el sistema tiene una arquitectura lógica de subnodos simétrica que contribuye a su validación académica. Se probó analíticamente la equivalencia estructural total y el isomorfismo lógico del sistema en las capas periféricas de control. Se afirmó que el proceso de configuración inicial con GitHub y render mantienen una equivalencia biunívoca perfectamente válida, con la integración de APIs externas con HTTPX y Request. En cuanto a la validación del procesamiento concurrente de datos, se demostró mediante la herramienta de isomorfismo que el cómputo de webhooks con FastAPI equivale estructuralmente al desarrollo avanzado, mientras que el módulo de detección de amenazas guarda una correspondencia estructuralmente simétrica con la búsqueda semántica en tiempo real con WeHave y LangChain. Discusiones. En contraste con la metodología tradicional de validación de ciberseguridad mediante pruebas únicamente empíricas, este tipo de modelo postula que sean utilizados isomorfismos de grafos. La verificación forma parte de una formalización, la cual permite acreditar matemáticamente la robustez de los componentes del software antes de empezar a sobreescribir cualquier código de producción. El análisis demuestra que el proceso del agente NLU con Rasa y la API de Google Gemini tienen un isomorfismo estructural de servicios paralelos, lo que a su vez evidencia que el filtrado de intenciones actúa como una barrera determinista frente a inyecciones de prompts. Se discute la probabilidad de testear representaciones abstractas de red para prever problemas de concurrencia o flujo. El diseño simétrico entre la pasarela de FastAPI y el dashboard en React.js disminuye la probabilidad de que se produzcan fugas accidentales de secretos de API
al ser desplegadas en nubes como render. Conclusiones. Se denota que la forma verification a partir de modelos discretos e isomorfismo de árboles se trata de un método matemático robusto y eficiente. Su ejecución permite certificar formalmente la historia estructural de cada uno de los procesos existentes en el ciclo vital del agente inteligente construido en GitHub. La comprobación de equivalencias uno a uno en los subnodos lógicos traduce que los componentes internos del sistema verificado están dotados de correspondencia funcional equilibrada. Este hecho asegura que la complejidad computacional del flujo de detección de amenazas logre mantenerse en términos controlados y previsibles para diversas condiciones operativas. Se concluye que la arquitectura híbrida compuesta por Rasa Open Source, Fasta API y Gemini API es capaz de gestionar incidentes de ciberseguridad. El desacople asíncrono y el uso de los índices vectoriales de Weaveit garantizan el buen tiempo de la respuesta de chatbot conversacional, evitando comprometer la crucial información de las variables de entorno. Recomendaciones. Se recomienda programar rutinas automatizadas de verificación en GitHub Action que evalúen el isomorfismo de árboles de ciclo de vida del agente inteligente en cada commit, asegurando de forma matemática que cualquier modificación mantenga la consistencia estructural y formal validada en los modelos discretos. Se sugiere diseñar y estructurar de manera equilibrada los subnodos lógicos internos del sistema para conservar la correspondencia uno a uno, impidiendo la inserción de ramas no isomórficas, que pueden alterar la complejidad computacional o deshabilitar la predictibilidad de flujo de detección de amenazas. Se recomienda implementar la arquitectura de Rasa Fasta API y Gemini utilizando conexiones asincrónicas optimizadas e índices vectoriales en Weaveit, protegiendo estrictamente la credencial de la API mediante sectores de GitHub para garantizar un tiempo de respuesta óptimo de chatbot sin comprometer la seguridad de las variables de entorno. Referencias. Esperamos haber aportado con nuestros conocimientos sobre modelos discretos a la comunidad universitaria y a la sociedad. Muchas gracias.